Cordial saludo, compañeras de este curso de epidemiología ocupacional que hace parte de la maestría en salud ocupacional y seguridad. Bien, cuando es al día de hoy, 3 de abril del 2024, retomamos entonces parte de lo que habíamos conversado en la clase anterior, un poco de hablar ese proyecto final, de manera de que lo vayamos preparando, ¿no es cierto? Y hablamos de los sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional. Por ahí me hacían alguna pregunta en el chat sobre la duración y que cada cuánto tiempo debe revisarse. Me puse a buscar la literatura, tanto en OSHA como en la Unión Europea, como México, Argentina, y no encontré como tal una referencia a la duración. Y le agradezco a los compañeros que tienen un poco más de experiencia en esto, que me puedan indicar si han visto algún artículo. Sin embargo, se sugiere de manera general que estos sistemas deben ser revisados cada cierto tiempo, pero no dice cuánto. Entonces, cada cierto tiempo, cada mes, cada 6 meses, cada año. Desde el punto de vista operativo en nuestras organizaciones, todo lo que son los sistemas de calidad, todo lo que es la normativa operacional, usualmente estas revisiones deben hacerse cada año. Pero, ¿qué ocurre con los sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional, así como otros temas que tienen que ver con la salud? Pues si existe la evidencia de un nuevo riesgo, debe hacerse la modificación de inmediato. O sea, si no ocurre nada, cada año. Pero si estamos teniendo, por ejemplo, en el caso de la COVID, un inicio abrupto que está afectando la salud de los colaboradores, ya sea biológica, psicológica, social, espiritual, debemos entonces implementar la variación en el sistema de vigilancia epidemiológica cuanto antes y no esperar que los efectos vayan a ser deleterios. De todas maneras, es algo que podemos seguir revisando en cada uno de los estándares, tanto nacionales como internacionales. No sé si algún compañero o compañero tenga información un poco más actualizada sobre esto. Abrimos la oportunidad de participación. ¿Qué dice OSHA, por ejemplo? ¿Qué dice Unión Europea o el sistema colombiano en relación a la periodicidad de la norma? Voy a compartir por acá, por el chat, un artículo y después lo compartimos por WhatsApp si alguien nos ayuda. Un artículo que encontramos para la elaboración y los indicadores de gestión que debería o podría tener un sistema de vigilancia epidemiológico. Enseguida se lo comparto. Voy a presentar.
de alguna manera lo moví donde estaba o lo borré, pero anteriormente se los hago llegar. Podemos observar ahora el aula virtual Moodle. ¿Me confirman, por favor? Hola, disculpen. Sí se observa, profesor, sí se observa. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, quería comentarles que había por acá una pequeña asignación, ¿verdad? Sobre lo que habíamos revisado muy brevemente en el módulo 1 en relación a redactar un pequeño texto, un pequeño entregable en modelo documento sobre lo que es para ustedes, lo que pudieron comprender que es la epidemiología, lo que tiene que ver con la epidemiología ocupacional o el alcance laboral de esa epidemiología, y si pudiera investigar desde el punto de vista histórico algunos referentes o personajes relacionados con la epidemiología ocupacional y comentar muy brevemente por qué se han relacionado con la evolución histórica de esta disciplina. ¿Sí? También podemos investigar sobre lo que es una tasa, un riesgo, un factor de riesgo, la incidencia, la prevalencia, epidemia y endemia, que fueron algunos de los términos que conversamos en la primera sesión. ¿Sí? Una tasa es una medida de proporción en relación a una población, hace una relación de cuántas personas o de cuántos individuos han tenido determinada condición de salud. Es una tasa, una relación de una parte de la población en relación al total de esa población, dependiendo de cuál sea el tema o condición estudiada. El riesgo, como sabemos, es la posibilidad de que ocurra un evento, ya sea positivo o negativo. Usualmente determinamos los riesgos negativos, que son los que nos impactan, pero también tenemos el riesgo de ganarnos la lotería, solo que no lo vemos desde ese punto de vista como algo, como un riesgo. ¿Sí? Usualmente llamamos los negativos, pero también es simplemente la posibilidad de que ocurra un evento, sea positivo o sea negativo. Y los factores de riesgo entonces vendrían siendo esas condiciones o elementos que de alguna manera están relacionados con la producción de ese riesgo. La incidencia y la prevalencia, como revisábamos, cuántos casos nuevos hay de determinada condición o evento. La prevalencia son el número de casos que ya existen. Epidemia, cuando tenemos algún brote de alguna condición o evento que supera la frecuencia esperada para ese evento. Y la endemia, no sé si lo revisamos la vez anterior, pero algo endémico es que tiene un número de casos siempre más o menos estables, pero que siempre está según lo esperado. Un ejemplo, tenemos endemia de dengue y algunas enfermedades infectocontagiosas tropicales, malaria, dengue, o sea, son endémicos de nuestros países tropicales.
en algún momento suben y hacen unos brotes, ¿no? Unos brotes epidémicos, pero no se han erradicado completamente. Y eso es una endemia. O sea, tenemos un determinado número de casos cada cierto tiempo, cada año, pero que no exceden ese umbral histórico. Y vamos a mencionar los principales tipos de estudios epidemiológicos según su complejidad y su diseño. Eso lo pueden subir, entonces le dimos hasta, dice martes 9 de abril, o sea, hasta la semana entrante, hasta las 23:59. Si se requieren algún poco de tiempo adicional, no duden en hacérmelo saber para modificar el. Ok. Déjame compartir. Estoy un poco, aún con café, estoy un poco lento hoy. Si se pudieron dar cuenta. Entonces, los estudios epidemiológicos, como un recordatorio, nos habla de qué manera vamos a abordar una determinada condición de salud, usualmente ocupacional, pero tenemos los observacionales, o sea, los que estamos simplemente observando una condición, pero no estamos buscando causalidad. O sea, esos abordajes epidemiológicos son los estudios descriptivos, simplemente hablamos de qué es lo que está pasando en determinada población, determinada comunidad, determinada empresa, y hablamos de qué está ocurriendo allí. Hablamos de la frecuencia, hablamos de la incidencia, de la prevalencia, pero no estamos buscando todavía alguna relación. Ya en los estudios analíticos observacionales empezamos a decir, oye, ¿qué estará pasando? Empezamos a plantear hipótesis. ¿Será esto, de alguna manera, estará relacionado con este otro factor? ¿La exposición a un factor X estará asociada con la enfermedad Y? Y es característico allí que comparamos los grupos, los expuestos con los no expuestos, y entre ellos comparamos el número de casos que tuvimos. Dentro de estos estudios analíticos observacionales tenemos los estudios transversales. Es para un determinado momento, una hora, un día, una fecha, hacemos un corte transversal y verificamos cuál es la realidad, cuántas personas hay que están enfermas y cuáles fueron los factores de riesgo a los que posiblemente estuvieron expuestos. Luego tenemos los casos y controles, que estas personas, los casos son esas personas que presentaron esa condición o efecto en la salud, y los controles aquellas personas que no la presentaron, aun que ambos, tanto casos como controles, estuvieron presentes o expuestos al mismo factor de riesgo. Y hacemos algunas relaciones matemáticas para determinar cuál fue el riesgo, si hay algún tipo de relación que nos determine cierta causalidad de estadística. Y tenemos las cohortes, en la cual tomamos un grupo de personas, en teoría sin un efecto en la salud, y la vamos estudiando ante la exposición a un factor de riesgo, y vemos en el tiempo si esto causa cuál va a ser la incidencia y la prevalencia, ¿sí? Evidentemente, son factores ambientales, no es algo experimental. Ya vienen los estudios experimentales, que son un poco más complejos, ¿no? Los estudios experimentales nos hablaría de que estamos asumiendo exponiendo a las personas desde el punto de vista epidemiológico a un factor de riesgo, pero de una manera mucho más controlada. Los que están expuestos, los que no están expuestos,
y tenemos el grupo control, pero la persona que hace el estudio, ni el colaborador o ni las personas saben a qué grupo están. Esto usualmente se hace con los medicamentos, lo que llamamos los estudios clínicos para el desarrollo e investigación en drogas y medicamentos. ¿Sí? Se tiene un determinado medicamento, se le indica a una población y a otra población, a otro grupo de la muestra, se le da lo que llamamos un placebo, un medicamento que tiene unas características similares desde el punto de vista físico y presentación, pero que carece del componente activo. Y entonces al final se comparan cuál fue el efecto en la salud, si hubo beneficio, si no hubo efectos secundarios, y entonces se concluye ese estudio clínico que tal principio activo fue superior al placebo o fue superior a una droga ya conocida y efectiva. ¿Okay? Pero desde el punto de vista epidemiológico y laboral es complejo hacer los estudios clínicos experimentales porque requieren una gran cantidad de personas y a veces solamente tenemos grupos pequeños. Adicionalmente, desde el punto de vista ético, ¿cómo someterías a un grupo de personas a un efecto nocivo en la salud? ¿Verdad? No sería ético desde el punto de vista de la investigación. Así que los estudios clínicos experimentales no tienen alcance para el tema de la epidemiología ocupacional. Entonces, ¿nos quedamos con cuáles? Nos quedamos con los observacionales analíticos y nos quedamos con los descriptivos. En el descriptivo solamente decimos qué está ocurriendo, cuántos casos hay, y no buscamos relaciones causales. Cuando intentamos buscar esa relación, entonces sí utilizamos los observacionales analíticos, dentro de los cuales tenemos casos y controles, el estudio de cohortes y los cortes transversales. Bien, vamos entonces a hacer un breve recordatorio de lo que es epidemiología en general. ¿Qué es la epidemiología? Epidemiología. Aparte de ser una palabra difícil de pronunciar, la epidemiología es una ciencia que estudia la distribución de las enfermedades y problemas de salud en la población y las razones de su aparición. La salud de las personas depende de factores biológicos, factores relacionados con el medio ambiente, la alimentación, el consumo de alcohol y tabaco y factores sociales como el género o la clase social. La epidemiología utiliza distintos métodos. Los estudios de vigilancia y las investigaciones descriptivas ayudan a saber, por ejemplo, cuántas personas están afectadas por una enfermedad o problema de salud y cuáles son sus características. Y las investigaciones analíticas sirven para conocer las razones de la aparición de estos problemas de salud en la población. La epidemiología proporciona información para elaborar políticas e intervenciones para vigilar, prevenir, proteger y promocionar la salud de la población. El objetivo de la epidemiología es mejorar la salud de las personas. Y el de la Sociedad Española de Epidemiología es ayudarte a descubrir qué es esta disciplina. Gracias. Entonces, la epidemiología se vale de determinadas metodologías analíticas, como vimos, ¿no? Los casos y controles, las cohortes y los estudios transversales. Vamos a ver entonces qué son esos casos y controles. Vamos a ver ahora otro tipo de estudio epidemiológico también muy importante, que son los casos y controles. Si recordamos este esquema, dentro de los estudios no experimentales u observacionales, es decir, aquellos en los que yo no asigno la exposición, sino que ya viene dada, dentro del grupo de los analíticos, los que tienen grupo de comparación, estaban las cohortes y los casos y controles. Los casos y controles son un tipo de estudio en el que cuando empieza el estudio ya hay gente enferma.
y por tanto clasifican a la gente en función de la presencia o ausencia de enfermedad. Los que estén enfermos serán los casos, los que estén sanos serán los controles. Y yo les pregunto por la exposición, por la presencia o ausencia de exposición. Hay que tener en cuenta cómo selecciono a los casos y cómo selecciono a los controles. Hablando de los casos, pueden ser casos prevalentes o casos incidentes, ¿no? Según si cuando yo empiezo el estudio todos los casos ya han ocurrido o cuando yo empiezo el estudio quedan casos por ocurrir, lo que serían casos incidentes. ¿Por qué es importante este matiz? Fíjate, se realiza un estudio de casos y controles con niños diagnosticados de leucemia aguda. Los casos presentan una mayor prevalencia de un antígeno linfocitario, por lo que, dado que está más presente en los casos, consideramos que es un factor de riesgo para leucemia. Pero podría ser también que aquellos pacientes que tienen este antígeno vivan más que aquellos que no lo tienen. Y por tanto, como viven más, tienen más posibilidades de entrar en mi estudio. Luego, lo que de entrada parecía un factor de riesgo, en realidad probablemente es un factor pronóstico. Y por tanto, aquí está habiendo un sesgo que se llama falacia de Neyman o sesgo de supervivencia que se da cuando tú trabajas con casos prevalentes. Y ocurre porque un posible factor de riesgo es a la vez factor pronóstico. ¿Cómo se evita la falacia de Neyman o sesgo de supervivencia? Trabajando solo con casos incidentes. A la hora de seleccionar el grupo control, la importancia que tiene es que la calidad de un estudio de casos y controles lo tiene el grupo control, porque no es tan fácil seleccionar buenos controles. ¿Cuál es la definición de buen control? Un buen control es aquel que represente la prevalencia media de exposición en la población de la que vienen los casos. Fíjate con el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el objetivo, en definitiva, de un estudio de casos y controles? Demostrar que la exposición en los casos es superior a la exposición en los controles, ¿no? Porque nuestra hipótesis va a ser, imaginaos en el caso del tabaco, que el tabaco produce cáncer. Lo lógico sería que en aquellos casos de tumores la gente haya fumado más que en los controles. Por tanto, si esta es toda la población y esta es la prevalencia de tabaquismo medio en la población, si la prevalencia de tabaquismo medio en los casos es del 50%, ¿cuál tendría que ser la prevalencia de tabaquismo en los controles? La de la población de la que vienen los casos, ¿de acuerdo? La prevalencia de exposición en los controles debe ser la prevalencia de exposición de la población de la que vienen los casos. Y al igual que hablábamos en las cohortes de la multiefectividad, la característica de los casos y controles es la multicausalidad. Fíjate en el siguiente ejemplo. Hacemos un estudio de casos y controles, pacientes menores de 25 años diagnosticados de una enfermedad degenerativa, es decir, una enfermedad rara. Y les preguntamos por el consumo de alcohol, tabaco, exposición solar, infecciones en la infancia y horas de sueño. Es decir, clasificamos a la gente en función de la presencia o ausencia de una enfermedad y les preguntamos por múltiples exposiciones o múltiples posibles causas que hayan podido desencadenar en ese efecto. La multicausalidad es la característica de los casos y controles. Ventajas: adecuados para enfermedades raras, útiles para estudiar la multicausalidad, son reproducibles y son baratos. Una característica muy importante de los casos y controles. Son baratos y por tanto son eficientes. Principal problema de los casos y controles son los sesgos, sobre todo sesgos de selección y de información, pero al tener más sesgos que las cohortes, eso es lo que hace que los casos y controles sean estudios de una poquita menor calidad que las cohortes. ¿Cuál es la medida de asociación que estudiamos en los casos y controles? La odds ratio. Imaginad, creemos que el consumo de un fármaco favorece la aparición de artralgias. Seleccionamos 160 pacientes, de los cuales 100 tienen artralgias, y les preguntamos si han consumido o no dicho fármaco. De 100 casos, 75 lo habían consumido frente a 40 de los controles. Siempre para calcular una odds ratio hacemos una tabla 2×2, en la cual los casos van en la izquierda, la exposición, los que sí han tomado o los que sí están expuestos, van en la fila de arriba. En este caso, ¿cuánto vale la odds de haber tomado el fármaco en los casos? Recordad, ¿qué es una odds? Los que sí entre los que no. Luego la odds en los casos es 75 que sí han consumido entre 25 que no han consumido. 3. En los controles, los que sí entre los que no. 2. ¿Cuánto vale, por tanto, la odds ratio o razón de odds? 1,5. Como los hemos puesto casos a la izquierda, fármacos sí arriba, podemos calcular productos cruzados, A por D partido de B por C, y llegamos a la misma conclusión, 1,5. Muy bien. Quiero que recordemos. A por D partido. Quiero que recordemos esta fórmula, ¿no es cierto? A por D entre B por C. Es decir, colocamos la exposición a un factor de riesgo
y hacia abajo la no exposición. Ejemplo, ruido, determinado nivel de decibeles de ruido. A esa exposición, ¿cuántas personas presentaron un daño en la salud auditiva, por ejemplo? Serían los casos, aquellas personas que presentaron ese efecto. Y los comparamos con el control, que a pesar de que fueron expuestos a ese nivel de ruido, no presentaron el daño a la salud. Los comparamos también o tabulamos las personas que no estuvieron expuestas a ese factor de riesgo, que no estuvieron expuestas a esos niveles de ruido, y se estudia y se verifica si estuvieron presentes el daño a la salud, en este caso la hipoacusia o el daño a nivel auditivo. Y también verificamos cuál ha sido la incidencia o la prevalencia de esas personas que no estuvieron expuestas al factor de riesgo, pero que tampoco desarrollaron enfermedad. Y entonces hacemos esta multiplicación cruzada, A por D, o sea, el número de casos, los que sí estuvieron expuestos, perdón, los que sí presentaron la condición de salud, en este caso, perdón, discúlpenme, la columna A por la columna B y la dividimos entre la columna B por la columna C. Y eso nos va a dar un odds ratio o la posibilidad o el riesgo de sufrir una condición de los expuestos frente a los no expuestos. O sea, desde los casos en relación a los controles. Siempre que sea mayor que 1 es una proporción o un riesgo mayor y se dice que hay cierta causalidad. No podemos decir que es exactamente una relación causal porque para eso tendríamos que utilizar un estudio experimental muchísimo más complejo, pero definitivamente que hay una relación entre el factor de riesgo, la presencia del factor de riesgo y la presencia del efecto en la salud. Sí me doy a entender un poco, tanto como el profesor, así como la explicación que les he dado. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta ahora, compañeras, compañeros? Esto es simplemente uno de los estudios para que más o menos ustedes vean cómo se realiza, ¿sí? O sea, un estudio de casos y controles, comparamos las personas que desarrollaron un hecho o condición de salud frente a las que no lo desarrollaron, que son las personas control. Adelante, adelante con su pregunta. No puedo ver la ventana de chat. Profesor, disculpe, solamente era para decirle que me voy a tener que desconectar porque voy a salir del trabajo, pero me voy a conectar de mi teléfono, ahí me saldría el otro correo, el mío personal. No hay ningún problema. Adelante, mi querida compañera. Bien, entonces quisiera compartirles ahora el tema de la cohorte, cómo se diseña y cómo se desarrolla una cohorte, que es un poquito más fiable, por decirlo así, que el estudio de casos y controles, porque desde el principio entran todos sanos al estudio y de alguna manera se ve en el tiempo cuáles casos van apareciendo y se van verificando cuáles son los factores que han estado presentes en ese grupo poblacional. Pero claro, al tener una vigilancia sobre una mayor cantidad de personas, estos estudios son mucho más costosos, tardan mucho más y no necesariamente pueden ser aplicados en poblaciones pequeñas como organizaciones o puestos de trabajo de menor número de colaboradores. Vamos a hablar ahora de un tipo de estudios epidemiológicos muy empleados en investigación, que son los estudios de cohortes. Si recordamos la clasificación de los estudios epidemiológicos, estamos hablando ahora de estudios que se llaman no experimentales u observacionales, es decir, donde la exposición no la pongo yo.
Dentro de los observacionales, los analíticos, los más importantes son las cohortes y los casos y controles. Los estudios de cohortes lo que se basan es, cogen una población de gente sana, todos los individuos están sanos cuando empieza el estudio, y clasifican a la gente en función de su exposición, por lo que tendremos un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos. Y se les sigue en el tiempo. El seguimiento es una de las características principales de las cohortes. Las cohortes tienen seguimiento. Y como tal, lo que permiten calcular es incidencia, es decir, cuántos desenlaces nuevos se desarrollan con el paso del tiempo. Las características básicas de las cohortes es que son estudios observacionales, es decir, yo no asigno la exposición la trae el paciente consigo. Son analíticos porque permiten estudiar relaciones de tipo causa-efecto. Son longitudinales porque tienen seguimiento y por tanto permiten calcular incidencia. Y son prospectivos, que quiere decir que cuando el estudio empieza quedan casos por ocurrir. El carácter prospectivo o retrospectivo lo que nos lo va a dar es cuando yo empiezo el estudio si quedan o no casos por ocurrir. Fijaos, si en una cohorte de 300 pacientes hay 120 fumadores y 180 que no fuman, y al cabo de 5 años aparecen 16 infartos en el grupo que fuma, 4 en el grupo que no fuma, cuando yo he empezado el estudio no había habido ningún infarto, sino que se han desarrollado después. Es por eso que es una cohorte prospectiva. En cambio, fijaos el siguiente estudio. En 2017 hacemos un estudio para recoger de un registro de 200 historias clínicas qué pacientes tomaron un antimalárico en el verano de 2014 y comparan cuántos hicieron toxicidad cutánea, alteraciones dermatológicas durante 2015. En el momento en el que yo empiezo el estudio es 2017, pero los casos que yo voy a considerar, los desenlaces que a mí me interesan, dejaron de ocurrir en 2015 y por tanto esto sería una cohorte retrospectiva, porque en el momento en el que yo empiezo el estudio ya no quedan más casos por ocurrir. Una característica básica de las cohortes es la multiefectividad. ¿Esto qué quiere decir? Imaginad que queremos hacer un estudio de cohortes en el que al inicio preguntamos a los participantes si fuman o no. Les seguimos durante 10 años y recogemos si desarrollan tumores, si se infartan, si sufren trombosis, si se infectan o si sufren fracturas. Es decir, a partir de una única exposición soy capaz de estudiar múltiples efectos, múltiples desenlaces. Esa es la multiefectividad de las cohortes, múltiples efectos derivados de una sola exposición. Ventajas de las cohortes. Son los adecuados para enfermedades frecuentes y exposiciones raras. Y tienen que ser enfermedades frecuentes porque para detectar una enfermedad rara tendría que seguir a mucha gente durante mucho tiempo. Valoran multiefectividad, respetan muy bien la secuencia temporal, es decir, primero la exposición y luego el desenlace, y permiten calcular incidencias porque tienen seguimiento. ¿Cuáles son los inconvenientes de las cohortes? No son eficientes para enfermedades raras, para eso mucho mejor los casos y controles, suelen ser caros porque necesitan grandes tamaños muestrales y el principal problema de las cohortes son las pérdidas en el seguimiento. Si hay que seguir a gente, probablemente la gente a lo largo del tiempo se va a cansar, va a dejar el estudio y eso va a sesgar los resultados. El principal problema de las cohortes, las pérdidas en el seguimiento. La medida de asociación que yo puedo calcular en un estudio de cohortes es el riesgo relativo. Si a mí me permite calcular incidencias, yo puedo hacer un cociente de incidencias, que es un riesgo relativo. La cohorte que os ponía antes, 300 pacientes, 120 fuman, 180 no fuman. Al cabo de 5 años, 16 infartos en un grupo, 4 infartos en el otro. ¿Cuál sería la incidencia de infarto en el grupo de gente que fuma? De 120, 16 infartos, 0,13. Incidencia acumulada de infarto en el grupo fumadores. Y en el grupo de gente que no fuma, 4 infartos de 180. Incidencia acumulada en el grupo no fumadores, 0,02. Riesgo relativo es un cociente de incidencias. Fumadores partido de no fumadores. 6,5. ¿Qué quiere decir? 6,5 veces más riesgo de infarto en el grupo de gente que fuma comparado con no fumar. Entonces, 6,5 veces. Si esto fuese una exposición a un riesgo ocupacional, un ejemplo, una nueva herramienta de trabajo que genera un ultrasonido, no es audible para el colaborador, pero ese ultrasonido causa una condición musculoesquelética. Entonces, tomamos un grupo de personas que está expuesta a ese riesgo y lo estudiamos en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Quiénes de esas personas utilizaron el equipo alfa, por decirle algo? Y
en un tiempo, póngase en 1 año, 2 años, 5 años, lo que decida el investigador, va a revisar cuál fue la incidencia de ese efecto en la salud relacionada con el uso de ese factor de riesgo, de esa nueva herramienta. Entonces se verifica la incidencia positiva de los que presentaron la enfermedad y estuvieron expuestos al factor de riesgo en relación a aquellas personas que estuvieron expuestas y no presentaron el factor de riesgo. De tal manera que se realiza la ecuación para determinar que la exposición a ese factor de riesgo, en el caso de que sea positivo, o sea que sí hubo un efecto en la salud, fue mayor en el grupo de los que estaban expuestos al riesgo que en el grupo que no estaban expuestos al riesgo. Nos damos a entender, son un poquito de medidas matemáticas, pero quisiera explicárselas a todos ustedes para que entiendan cuál es la base epidemiológica para poder relacionar que algo tiene relación, un efecto con una enfermedad, no así porque alguna persona lo quiso, sino que de alguna manera hay que hacer una relación estadística para entonces poder definir que hay un riesgo, que hay un no factor protector y así sucesivamente. ¿Hasta ahora alguna pregunta, compañeras, compañeros? Quiero invitarles, si no hay preguntas, a profundizar mucho más en este tema, presentándoles por acá. Ok. Esta es la página del Campus Virtual de la Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Y este campus, que es totalmente gratuito y abierto a todos los profesionales, todas las personas en general, pero más en el campo de la salud, para aumentar sus conocimientos en el área de la salud pública. Y aquí hay un curso gratuito que los quiero invitar a realizarlo, y si ustedes decidan, si lo decidimos así, podemos ponerlo como un factor de evaluación, ¿no es cierto? Terminar este curso para obtener una nota en la materia para elementos de introducción a la epidemiología para los sistemas de salud en las Américas. En general va a hablar de todo tipo de riesgos, ¿no es cierto? Y todas las condiciones, no solamente las laborales. Pero como epidemiólogos laborales le vemos la aplicación, simplemente que acá los factores de riesgo van a causar enfermedad ocupacional, pero viene siendo lo mismo. Cómo se diseñan los estudios, qué diferencia hay entre un caso y control, que entre una cohorte, cuáles son los estudios transversales. Así que les invito a que lo podamos hacer y así con más detalle en el transcurso de esta semana ustedes pueden ir tomando esta capacitación. Les copio el... Esa es una excelente página, profesor. Yo he hecho varios cursos allí, buenísimos. Perfecto, ven la experiencia que tiene acá la compañera. Son de corta duración, usted lo va llevando a su tiempo y al final le permite la obtención de un certificado que va a nutrir su hoja de vida. Adicionalmente, que aquí va a tener una nota por presentar ese certificado, ¿verdad? Que va a equivaler a una de las actividades prácticas. Usted lo suma a su hoja de vida como profesional de la salud ocupacional. Bien. Profesor, buenas noches. Dios les bendiga a todos y al grupo. Yo también he hecho curso a través de esa página. Es bien enriquecedora, por decir así de esa manera. Muchísimas gracias, mi licenciada Dorman. Bienvenida, bendiciones. Los compañeros tienen que crear una cuenta, ellos un usuario, todo eso, le va a pedir contraseña. Al principio se van a sentir enredados, pero ya después no tiene ciencia, la verdad. Voy a hacer como una prueba, ¿no? Desde esta parte dice crear cuenta. Una vez que llegamos a ese enlace, creamos la cuenta. Nos pide un nombre de usuario. Yo usualmente acá pongo mi dirección de correo electrónico. E igualmente la repito acá, como para que no se me olvide. Y después me va a solicitar una contraseña. La contraseña, bueno, ya nos determinará ahí si está usada, si es válida, si es fuerte o no. Y es importante en la parte de la información personal colocar bien escrito su nombre y su apellido, porque ese certificado va a salir con el nombre y el apellido que usted puso acá. Si lo escribió mal,
pues lamentablemente el certificado no le va a salir adecuadamente. Su documento de identidad, ¿verdad? Porque son certificados que salen, por ejemplo, déjenme ver si les puedo mostrar ahorita algunos. En relación al país de residencia, por supuesto, Panamá. Si sale la provincia, lo colocamos. La ciudad, fecha, algunos datos de alguna información en general. Y en cuanto a las opciones, usted simplemente pone un estudiante de carreras de la salud, porque usted está estudiando una maestría en ciencias de la salud ocupacional. Y así crea su nueva cuenta y se une a este campus virtual de la salud pública. Adicionalmente, el campus virtual de la salud pública ha desarrollado una app para celulares, tanto para Android como iOS, como para Apple, de tal manera que usted en el mismo celular puede seguir el curso del campus virtual de la salud pública. O sea, lo puede hacer desde el navegador, de una manera convencional, desde el navegador de internet del celular, o tiene una app específica, pero el seguimiento que le dé en ambas plataformas va a ser el mismo. Entonces, nuestra cordial invitación es que tomemos este curso para entender un poquito más con detalle estos temas de estudios epidemiológicos para determinar causalidad, casos, controles y estudios transversales. Preguntas, dudas, comentarios hasta ahora, mis estimados compañeras y compañeros. Muy bien. Entonces comenzamos a hablar la semana pasada del sistema de vigilancia epidemiológico. Con la información que obtuvimos previamente, ¿quién quiere intervenir? ¿Quién quiere participar explicándolo qué es eso del sistema de vigilancia epidemiológico ocupacional? ¿Y por qué creen que sea importante que sea nuestro proyecto final en este curso? Adelante. Con sus propias palabras, ¿qué incluía este sistema? Si bien no todos pudimos conectar, pero en la clase pasada hablábamos que el sistema de vigilancia epidemiológica no es más que un compendio, ¿verdad?, de un análisis de una situación que está ocurriendo en nuestras organizaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista de la salud laboral de nuestros colaboradores? Definimos en base a la visualización y el análisis de la estadística, ¿verdad? Y utilizando un sistema PHVA de planificar, hacer, actuar y evaluar, verificamos cuál es la realidad en el punto de vista de la planificación, o sea, cuántos casos tenemos de enfermedad ocupacional, cuáles son las fuentes de información que tenemos, ya sea los censos médicos, los reportes de inasistencia, de recursos humanos, etcétera. Y en base a esa realidad y en base al análisis de riesgo, ¿verdad?, los factores de riesgo que se están presentando en nuestra organización, y utilizando este apoyo epidemiológico, como puede ser un caso de control o un estudio de corte, vamos a determinar cuál es nuestra realidad. Y en base a esa realidad de salud ocupacional, vamos a proponer medidas y vamos a implementar esas medidas, que pueden ir desde la capacitación, pueden ir desde una adecuada referencia a los sistemas de salud para el tratamiento, la inversión en equipos de protección, y no solamente de protección personal, sino de protección desde el punto de vista físico de la infraestructura para los colaboradores, con el objetivo de ¿qué? De cuidar esa salud, disminuir el número de casos y disminuyendo la morbilidad, que es la cantidad de personas que se enferman, y por supuesto en esos casos de que pueda ocurrir o ese riesgo de muerte de un colaborador, disminuir la mortalidad en nuestras operaciones, ¿no es cierto? Eso es lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Y qué buscamos con el entregable acá en esta asignatura?
que en alguna de las empresas donde ustedes laboren, haciendo un equipo multidisciplinario con sus compañeros, podamos de alguna manera definir de qué se están enfermando nuestros colaboradores y qué características está teniendo esto, para de alguna manera hacer las adecuaciones en las propuestas de activación, de actividades, de lo que vamos a implementar para disminuir la importancia y el impacto de este riesgo, con el objetivo al final de proteger la salud de los colaboradores y minimizar este riesgo, disminuyendo la cantidad de casos que están ocurriendo. Sistema de Vigilancia Epidemiológica. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica, SVE, es un programa de vigilancia que permite identificar, recolectar y monitorear la salud de los empleados, para así determinar la incidencia de los factores de riesgo de cada una de las operaciones y prevenir enfermedades laborales. Este sistema también ayudará a implementar y fomentar en todos los trabajadores mejores hábitos de salud laboral, para así promover una mejor calidad de vida. Este proceso comienza con evaluación inicial del trabajador. Son los exámenes médicos realizados antes de ser contratado, donde se verifica que el trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud, tanto físicas como mentales, para realizar el oficio al cual va a ingresar. Evaluaciones periódicas son las pruebas que se les realizan a los trabajadores para determinar su adaptabilidad a la labor realizada y el impacto de esta en sus condiciones de salud. Estas también ayudan a establecer el nivel de factor de riesgo del empleado ante el ambiente laboral. Evaluación de egreso. Son los análisis que se le realizan al trabajador cuando ha terminado su trabajo, con el fin de conocer las condiciones de salud general con las que se ha culminado sus labores. Pero no debemos confundirnos que el sistema de vigilancia epidemiológico no es solamente pruebas de ingreso, pruebas en el transcurso y pruebas a la salida. No, este es uno de los elementos que nos puede apoyar dentro del punto de vista epidemiológico para verificar si hay un daño o no a la salud. El sistema de vigilancia epidemiológica es mucho más complejo en el sentido que va a verificar las condiciones en las cuales se desarrollan todos los procesos laborales y va a cuantificar el daño o el efecto de ese riesgo en la salud de los colaboradores, para no quedarnos solamente en medir efectos, sino implementar, proponer soluciones de mejora para que sean tomadas en consideración por los líderes de la organización y los tomadores de decisiones para hacer las adecuaciones en los procesos productivos de manera de, una vez más, promover la salud de los colaboradores y disminuir la incidencia y el impacto de estos factores de riesgo. Les invitamos entonces cordialmente a tomar en el transcurso de esta semana el cursito de vigilancia epidemiológica, de epidemiología, perdón, para el curso introductorio en el campus de la salud pública. Y hablaríamos la semana que viene de los factores de riesgo en salud, específicamente hacia salud laboral. Pero recordemos que los factores de riesgo a la salud se pueden dividir en biológicos, y dentro de los biológicos que afectan la salud física tenemos los infecciosos, tenemos lo que afectan desde el punto de vista de factores físicos, factores químicos, factores ambientales. También tenemos los factores psicosociales, los factores económicos, los determinantes sociales de la salud, por ejemplo, nivel educativo, disposición discreta, acceso a bienes y servicios. Todo eso son los factores de riesgo para la salud. Y vamos a ver entonces la clase que viene de qué manera impactan en la salud de los colaboradores. ¿Para qué? Para entonces tomarlos en cuenta dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica, porque por ejemplo en una actividad productiva, supongamos que tienen equipo de protección, tienen la mayor capacitación, son personal que atiende a las normas de seguridad y protección,
pero están en un área laboral donde no hay disposición de excretas adecuada y no hay buen acceso al área potable, evidentemente, así tengamos todo lo demás, si falta esto, que es un determinante social de la salud, evidentemente vamos a tener un daño a la salud de ese colaborador. ¿Dudas, preguntas, estimadas compañeras y compañeros? Licenciada Dorman, Karen. Profesor, me perdí en un punto. Una vez, vamos a decir, se toma el curso, una vez que se termina el certificado, usted lo va a estar... Sí, pero quería preguntarle, si le parece que lo tomemos, entonces yo pondría en el aula virtual, ¿verdad? Un enlace como tarea para subirlo allí, de tal manera que nos quede la evidencia de que lo tomamos. Es un curso bastante sencillo. Vamos a ponerle, por ejemplo, una fecha de 15 días, supone, porque como tenemos una pequeña tarea del módulo 1, pues que no sumen. Perdón, licenciada, no le escuché. No, disculpe, profesor, nada. No, disculpe. Entonces, si les parece, lo colocamos como una de las asignaciones y así todos los que no venimos del área de salud tenemos ese alcance de la epidemiología, pero algo más a nuestro paso, ¿verdad? Verificando el video hasta que podamos pasar cada uno de los cuestionarios. ¿Les parece? Levantamos la mano. Sí, no, excelente. Bueno, con la mano de Miguel, Lorena, perfecto. Licenciada Dorman, que ya conoce la plataforma. Buenísimo. Entonces, mis distinguidos, yo les voy a pedir excusas, pero necesito desconectarme en la noche de hoy. Tengo una actividad por acá familiar. Podemos iniciar cuando ustedes puedan este curso. Y bueno, quedo atento, todavía les debo la parte de la revisión exhaustiva de lo que tiene que ver la normativa en cuanto a la revisión de los sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional. Preguntas, dudas antes del cierre. Voy a parar la grabación para el caso. ¿Alguien quiera hacer